Un enlace con Rodolfo de la Torre García. Él es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos a tocar el tema de movilidad social educativa de este 2020. Muy buenas tardes, Rodolfo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, pues hablar de educación ahora en este 2020, sabemos que es un tema que preocupa mucho y que tanto los padres de familia como alumnos y autoridades pues no han sabido qué hacer, ¿no, Rodolfo? Efectivamente, el tema de la educación es un tema muy importante en estos momentos, siempre lo ha sido, pero en la situación actual, cuando tenemos la pandemia y se tienen que tomar medidas extraordinarias para que los alumnos puedan tomar clases, se puede convertir esto en un tema de absoluta importancia. Y lo que estamos viendo es que, pues en las condiciones actuales, compensar las desventajas que tienen muchas familias para darle escolaridad a sus hijos, pues resulta muy complicado. Y justamente el reporte que hemos elaborado habla acerca de las diferencias regionales en las oportunidades que tienen los padres para proporcionar una educación similar o mayor a la que tuvieron. Y esto significa pues que pues vamos a encontrar casos como el del sur del país, en donde cerca de 44% de las personas que nacieron en hogares con muy bajos niveles educativos, pues van a permanecer en una posición de bajo nivel educativo. Mientras que en el norte del país, por ejemplo, esta cifra solamente va a ser de 26%. Esto significa que en el mismo país, en dos regiones diferentes, pues tenemos distancias de hasta 45% en las posibilidades de mejora educativa. Y Rodolfo, eso sin duda tiene que ser remediado. ¿a qué se debe esto? Lo que tenemos es un problema en el fondo que tiene que ver con pues la falta de posibilidades del sistema educativo para compensar las desventajas de los hogares a la hora de proporcionarles pues una educación adecuada a los hijos. Me refiero a que el bajo nivel educativo que muchos hogares tienen se traduce en que los hijos pues no reciben la atención que corresponde, no hay los ingresos para darles o compensarles por esta situación de rezago, y todo descansa en la escuela pública. Y a pesar de que la escuela pública realiza un trabajo muy importante, pues no puede remediar condiciones de origen. Podrá hacerlo en la medida en que fortalezcamos a esta escuela pública, le demos mayores recursos y una mayor atención a la calidad de lo que se enseña. Oye, Rodolfo, acabas de tocar un tema importante. Esto tiene muchísimo tiempo y que desafortunadamente cuando entran los secretarios de educación, nadie voltea realmente a darse, a observar lo que está ocurriendo. Tú lo acabas de decir, son dos puntos, vivimos pues, por supuesto en México, son dos puntos, el norte y el sur, y la calidad de escuela no es igual, no es la misma. ¿Qué es lo que tendría que hacer un secretario de educación para dar una buena calidad de educación, valga la redundancia? Bueno, la política pública educativa en general es muy importante. No es una sola medida, es una serie de medidas. Pero comencemos, por ejemplo, con lo que está haciendo la presente administración, que es privilegiar las becas, particularmente para educación media superior, pero esto también se extiende a la educación básica y universitaria, con el fin de que las personas tengan medios para que se facilite pues la tarea de abandonar, por ejemplo, posibilidades de empleo y dedicarse más al estudio. Lo que hemos visto es que este tipo de políticas sí tienen un impacto, pero es muy limitado. Eh, Efectivamente, en algunos casos los hogares van a recibir un alivio por la transferencia monetaria
o por la beca que se recibe para los estudiantes, pero esto no va a compensar, por ejemplo, las horas de estudio extra que se requieren para ponerse al mismo nivel que otros estudiantes que tienen mejores condiciones económicas, pero las han tenido desde tiempo atrás. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, acompañar a los estudiantes con tutorías, con un seguimiento desde lo vocacional hasta lo psicológico, pasando por lo académico, puede ser mucho más impactante, puede tener mejores resultados que simplemente el reparto de dinero en la forma de becas. Y la otra política que hay que tomar muy en cuenta es lo que ocurre dentro del aula. Dentro del aula, los procesos de aprendizaje pues deben de estar muy cuidadosamente diseñados, no solamente para que se aprenda como podría aprender cualquier alumno que llega a la escuela, sino para identificar necesidades diferentes y atenderlas precisamente en función de esas diferencias. Eso requiere mucho tiempo y muchos recursos y la escuela pública no está preparada para ello. En nuestro reporte encontramos, sin embargo, que la escuela pública es el responsable de prácticamente el 99% de la movilidad social, es decir, de la posibilidad de que se supere la educación de los padres. Y esto ocurre fundamentalmente en el sur, pero en otras regiones pues este porcentaje de contribución de la escuela pública es enorme también, es de cerca del 97%. Así es que si esa es la importancia de la escuela pública, lo que necesitamos hacer es fortalecerla y el principal fortalecimiento pues no puede quedarse en el reparto de becas. Oye, Rodolfo, ahorita que leí aquí la palabra desigualdad educativa por regiones, digo, fuerte la palabra, ¿no? Una desigualdad que lo estamos viviendo y que creo que ninguna autoridad se imaginó pues de esta pandemia y que realmente iba a haber desigualdad. Efectivamente, la desigualdad viene de muchas maneras. La principal es que simplemente en términos de años de escolaridad, nuestro país tiene cerca de 9 años en promedio de escolaridad. Bueno, en el sur del país hay que restarle a estos 9 años 4 años de escolaridad. En muchas zonas no se alcanza la primaria completa. En cambio, en el norte del país, la escolaridad generalmente supera la educación media superior. Y claro, en cada uno de los casos hay sus problemas específicos. En el caso de la zona sur del país, pues de lo que se trata es de que las familias puedan contar por lo menos con el mínimo de recursos para liberar a niños que en muchas ocasiones terminan realizando trabajo infantil. En el caso de la zona norte, hay una enorme deserción escolar justamente en media superior, por razones diferentes, pero que se hermanan con las del sur en cuanto a que el mercado laboral también tiene un factor, también es un factor importante. En este caso, lo que ocurre es que los estudiantes de educación media superior pues abandonan la escuela para insertarse en un empleo que en muchas ocasiones es un empleo precario, en la informalidad, inestable, pero desafortunadamente esto lo que significa es que comienzan una trayectoria laboral en una posición de desventaja y eso hace que su trayectoria en el mercado de trabajo pues sea bastante precaria. Eso era lo que te iba a preguntar, Rodolfo, ¿cómo veías a estos niños? Te iba a preguntar eso, ¿cómo veías a estos niños que pues están en este momento estudiando a distancia y cómo los veíamos exactamente pues a futuro y nos lo acabas de decir correctamente, ¿no? Con una gran desventaja. Efectivamente, si nos centramos en lo que está ocurriendo actualmente, pues lo que vamos a ver es a un grupo de niños que efectivamente están pudiendo seguir eh, clases en sus escuelas, en muchas ocasiones privadas, pues contando con internet, forma de conectarse visualmente con su maestro, teniendo tareas que se nos son enviadas por correo electrónico, con
programas Oye, que son Rodolfo. interactivos para que vayan desarrollando ejercicios. Y por el otro lado hay niños que están tratando de aprender a través de un sistema muy semejante al de la telesecundaria, Exacto. que sin demeritarlo, pues tiene muchas limitaciones, porque pues en muchas de estas situaciones solamente se es receptor de mensajes y no hay interacción, no hay conectividad para que se pueda investigar, para que se pueda pues también tener acceso a otro tipo de plataformas o de programas que facilitan la enseñanza. Entonces, también la falta de acceso a estos recursos tecnológicos está generando diferencias. Y es por ello que el presupuesto educativo, que desafortunadamente para el 2021 va a disminuir en términos per cápita, pues necesitaría aumentar justamente Claro. para atender estas nuevas necesidades que pues se están presentando. Así es que sí, ahí hay otra fuente por la cual están aumentándose las desigualdades. Tienes toda la razón, Rodolfo. Te agradezco por este enlace y estaremos muy al pendiente. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero ya sabes, tiempo en televisión muy corto. Muchas gracias, Rodolfo de la Torre García. Te agradezco por este enlace. Un gusto estar contigo. Gracias.